Hola a todos, nuevamente aquí desde este sitio hermoso que Dios ha permitido que hagamos estos videos. Hoy estaremos en sus casas por medio de este sistema, pero también hoy será el día en el cual algunos de ustedes pueden estar presencial y estaremos presenciales también allí en el Templo de la Castellana. Y bueno, ahí estaremos dando esos pasos para que algún día pues nuevamente podamos congregarnos o también entender cuál es el plan y cuál es el propósito que Dios tiene en estos tiempos, si realmente es, como hemos venido diciendo, ser iglesia en casa y realmente abrir nuestras casas para que muchas personas que con los años no han permitido o no han deseado ir a las congregaciones, realmente podamos tener tiempos en el hogar en donde la palabra de Dios y realmente ejerzamos el sacerdocio al cual Dios nos ha llamado. Y hoy pues seguiremos en nuestro texto de Efesios capítulo 5 versículo 21. Y es un texto bien especial, es un tema que yo creo que es la base de mucho de esta relación con Dios. Y empieza en ese versículo, dice, sométanse o someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esa palabra pues es bien compleja y a veces lo complejo es por lo que se le pide que uno se someta a otro y a veces empecemos por la base. Ni siquiera nos sometemos a Dios, pues obviamente no nos vamos a someter a nadie. Entonces, pues sí es algo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Y esto es para que usted lo medite y lo entienda, sepa cómo hacer las cosas. Pero ese sometimiento pues es algo bien especial. Bueno, la palabra de Dios nos dice, es más, o sea, como que vamos y hemos estado hablando con respecto a que indaguemos, que realmente averigüemos la verdad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, una de las verdades que necesitamos entender y comprender es las relaciones que sean guiadas por el Espíritu. Entonces dice, es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. La palabra someterse, sí, como decía Juan Carlos, muchos de nosotros hemos sido lastimados. Y no solamente hemos sido lastimados, sino que hemos sido utilizados. O sea, nos hemos sentido que han sacado provecho de nosotros mismos y en especial nuestras autoridades. Entonces, a veces creemos que el someternos va a ocasionar en nuestras vidas un daño profundo como fue ocasionado en tiempos anteriores. Hay personas que han sido abusadas sexualmente, emocional y físicamente por personas en autoridad. Entonces, esa sensación de ser víctima, de haber sido utilizado para que otro quede bien, ocasiona en tu mente y en tu corazón una prevención hacia poder someterte a otra persona. Pero la palabra de Dios, realmente el Señor siempre ha querido instruirnos en que someterte es venir bajo el cuidado de alguien. Pero pues como hemos estado hablando, muchos de nosotros tenemos unos trasfondos de familias disfuncionales que ese cuidado o esa protección no se dio. Entonces, al no tener ese cuidado, esa protección, para nosotros es difícil poder entender que el sometimiento es una protección. Entonces, tranquilos. Bienvenidos. Es uno de los temas que en mi vida pues ha sido un poco complejo para entender, pero ¿por qué quiero decirles bienvenidos? No hay problema, es porque todos podemos aprender. Algo que nos hemos estado viendo en Efesios es que todos venimos a ser parte de la familia y que Cristo, Dios ha enviado a Jesucristo para que todos nosotros seamos reconciliados. Si empezamos a ver desde Efesios 1, 2, 3, todos los capítulos que hemos visto, todos los versículos, Dios ha estado como estableciendo un orden. Cuando nosotros entendemos ese orden,
Ahí es donde podemos nosotros comprender la palabra de someternos, porque entendemos que hay un orden, que Dios siempre quiere que nosotros seamos bendecidos, que nosotros realmente podamos comprender y recibir esa esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y esa enseñanza de someterse, obviamente, Dios la quiere implementar en cada uno de nosotros, pero obviamente nuestra naturaleza pecaminosa ha sido, sí, como decía Laura, muy lastimada y pues, o sea, esa naturaleza como que aún se exacerba más y se revela en contra del sometimiento por todas las situaciones que se han vivido, pero Dios está diciendo no, así como Cristo se sometió realmente a todas las cosas y a todo el plan de Dios y lo aceptó, está diciendo, bueno, ahora quiero que en esta nueva forma de relacionarnos, ustedes también puedan primero someternos a Dios. Y cuando uno empieza a entender ese sometimiento a Dios, pues ya con el tiempo empieza uno a dimensionar y entender realmente qué es someterse a las autoridades también que se establecen para establecer un orden aquí en este mundo, porque sí necesitamos establecer un orden. O sea, alguien tiene que estar dirigiendo, alguien, no es que sea el tirano, sino que realmente alguien dirija, así como en la casa. Pero sí, desafortunadamente han sucedido muchas cosas mal y pues estamos prevenidos, estamos como que no queremos realmente aceptar esto. Y este versículo aquí en Efesios 5, pues sí ha causado mucha controversia y algunos han abusado también de eso, de que usted debe someterse a mí porque la palabra lo dice, pero realmente tiene más profundidad y sí los invito a que los estén meditando. Esto no es de hoy solamente en un solo mensaje, ya usted entendió, ojalá lo pueda entender, pero esto toca estarlo meditando constantemente y de pronto no sabemos si incluso meses para poder saber cuál es el plan, o sea, qué es lo que Dios realmente quiere decirnos a través de esta palabra. Y sí, les mandaremos algunas preguntas también para que ustedes las mediten, las desarrollen de manera individual, pero también se sienten con otras personas para decir, bueno, esto, ¿cómo lo aplicamos en la vida práctica? Esto, ¿cómo se hace? No solamente es ser creyentes de título o de asistencia o algo así por el estilo, sino que realmente lo vivimos, esa palabra que recibimos la vamos meditando y vamos incorporándola a nuestras vidas. Alguna vez un pastor me dio un ejemplo y realmente en mi propia vida sirvió bastante el comprender el orden y me dio el ejemplo del abecedario. Entonces las letras, la A, B, C, D, tienen un orden, pero ninguna es más importante que la otra. Ninguna tiene un valor más significativo que la otra. Simplemente hay un orden establecido, entonces la Z no significa que sea la que menos tenga valor, ni la A es la que más valor tiene, sino que simplemente es un orden, es una especie de jerarquía de, bueno, primero va la A, segundo la B, tercero la C y así sucesivamente. No es que la Z tenga menos valor, entonces eso nos ayuda, o a mí personalmente me ayudó, en cuanto a comprender el sometimiento. Es un orden. Dios ha puesto unas jerarquías, un orden que es el esposo, el hombre, la mujer, los hijos. Entonces, así mismo como hablábamos en Efesios, están todos los llamados, todos los ministerios, pero una de las características que hemos estado tratando es que toda autoridad está dada para servir, para que otro esté en mejor posición. Entonces, el sometimiento no significa algo posicional en el sentido de que tú tienes que menospreciarte a ti mismo, rebajar, dejar de pensar lo que piensas, o sea, no es un sometimiento totalmente a ciegas, es simplemente el orden, recuerda, del abecedario. La letra A viene primero, la letra B viene segundo y la Z viene de últimas, pero no significa que la Z sea insignificante, que no tenga ningún valor. Entonces, el orden que Dios ha puesto es que Cristo sea la cabeza, el hombre sea
esté por debajo de Jesucristo y nosotros las mujeres estemos por debajo, pues en el siguiente lugar que los hombres. Sí, por eso es complejo. O sea, esto, si uno lo entendiera, la buena intención que Dios tiene con establecer un orden, establecer como sometimientos, uno lo haría de mejor forma. Desafortunadamente sí lo hemos tergiversado y hemos cambiado las cosas, la intención que se lleva, porque obviamente el enemigo sí ha tratado de dañar todo esto y en cierta forma lo ha logrado. Y en el libro de Efesios y en todo el Nuevo Testamento, pues habla de someterse incluso a las autoridades civiles, incluso a no creyentes. O sea, es una serie de situaciones que unas soportan a las otras. Y es más bien entender eso. Desafortunadamente, sí, no podemos excusarnos de que no me someto porque el otro es no creyente. O pues bueno, y eso ya es ahondar más en este punto, es saber que hasta dónde cuando uno se somete y cuando no. Eso también hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en cuanto a eso, en cuanto a cómo es hacer ese sometimiento, hasta dónde va, y no es que alguien me diga, sino realmente es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo es este asunto. Entonces el reto esta semana es que puedas pedirle al Espíritu Santo qué piensas, qué es lo que sientes cuando escuchas la palabra sometimiento. Y bueno, vamos a poder seguir diciendo, Yo soy iglesia en casa. Que el Señor les bendiga y bendiciones también para los que hoy pueden estar congregándose también, pero es una bendición también estar siendo iglesia en casa.